la fecha de última regla, deducir la edad gestacional, tomar la altura uterina adecuadamente, calcular la fecha probable de parto y la fórmula obstétrica, duración del embarazo. El embarazo dura 280 días o 40 semanas. Cuando hay una pérdida del embarazo antes de las 22 semanas, se denomina aborto. Cuando pasó las 22 semanas, ya no es un aborto, aunque pase un día, 2 días, 3 días, la expulsión del producto de la gestación ya no se llama aborto, sino es un parto. Ahora, que puede ser un parto pretérmino, aquel que está en menos de 37 semanas, pero aquel embarazo que ha cumplido las 37 semanas ya le denominamos un parto a término. 37 semanas a 40, incluso se acepta que puede llegar hasta 42 semanas el embarazo a término. Aquí hay que notar algo, que si se pasa las 42 semanas, ya no es un embarazo solo a término, sino es post-término, y al cual mejor se lo denomina con el término de embarazo prolongado, que si estamos en una consulta externa, estamos en un consultorio de emergencia, deducido el diagnóstico de gestación de 42 semanas, aunque no hubiera signos de parto, estamos en la obligación de internarlo para deducir, ver la maduración fetal, si es adecuada o no, porque a veces, la mayoría de casos de embarazo prolongados, se trata de datos que no han sido muy bien tomados en la historia, no han sido muy bien relatados. Entonces, pero se interna, es una emergencia y se tiene que hacer las evaluaciones, sobre todo especiales, que básicamente son un test estresante, que luego ya a poco se lo estaremos viendo, y un perfil físico, una ecografía ecográfica, que básicamente nos determine cómo está el feto, cómo está su condición, el tono fetal, movimientos fetales, cómo está el líquido amniótico, cómo está la placenta. Entonces, esa característica es la que tiene que deducirnos si que procedemos a inducir un trabajo de parto de inmediato o puede esperar un poquito, un día, 2 días más. Pero siempre un embarazo de 42 semanas, mayormente se trata de confirmar si que estamos con las fechas exactas, y se puede iniciar la inducción del trabajo de parto. Nuestras herramientas para nuestra historia clínica: tenemos el gestograma, que acá está anotado las semanas, primeros días del mes, y por acá están las semanas de embarazo. Hacemos coincidir la fecha de última regla con el día que coincidió el primer día de menstruación. Tenemos en cuenta que la mujer puede menstruar de 3 días, normalmente hasta 7. Entonces, si anotamos el primer día o anotamos el último día de la menstruación, puede haber una variación de una semana que en embarazos pretérmino puede ser muy significativo, útil para, si hubiera alguna emergencia, extraer el feto en mejores condiciones. Este gestograma me ayuda para ver si con el tiempo pasa unos 3 meses, estamos por acá, hacemos coincidir la fecha, vemos a la fecha de tal día, cuántas semanas de embarazo. Y como podemos ver también que las 40 semanas
qué día del mes, del año, el mes y día es la fecha probable de parto. Fecha probable de parto que no es que matemáticamente exacto va a ser el parto de día, pero se calcula más o menos eso y hay que adelantar a la gestante o a la familia, que no necesariamente es exacto, pero tenemos el concepto de que a partir de cuándo ya es un embarazo a término y cuándo es un embarazo de riesgo que pudiera ser significativo. Y para medir la altura uterina, una cinta métrica común y corriente, una cinta métrica de costurera, es igual que esta cinta métrica que nos determina el Centro Latinoamericano de Perinatología, con sede en Montevideo, Uruguay. Pero aquí tenemos la ventaja de que por acá están las semanas y por acá está la altura uterina. O sea, 23 semanas debe estar entre 18 y 23 centímetros de altura uterina. Pero ¿qué pasaría si estamos en 26? Su altura uterina debe estar entre 20 y 28, creo que es acá. Si está a 16, estaremos pensando que hay un retardo de crecimiento, o es que los datos de última regla no lo hemos tomado muy adecuadamente. Entonces es lo que hay que tener en cuenta. Otra herramienta útil para auscultar los latidos cardíacos fetales. Se inventó un fetoscopio porque se escucha el latido cardíaco del feto. Es un estetoscopio de Pinar, también se llama, o fetoscopio. Algunos docentes, médicos exigen que se escuche con esto, la obstetricia sea exigente. No, no es una condición. Se puede escuchar también con el estetoscopio. Ningún problema. Puede ser estetoscopio pediátrico o estetoscopio de adultos. Igual. Ahora, este estetoscopio viene de diferentes materiales, como ven acá, este es de aluminio. Por acá tienen uno que es de madera. Una vez que se aplica el estetoscopio, no se debe coger así con la mano, sino que una vez localizado y adaptado en el oído, la mano debe quitarse para que no haya interferencia en la audición. Esta es la historia clínica perinatal, que es la misma historia que hemos mencionado, solamente que está simplificada de tal manera que solamente se registran los datos que están preestablecidos, pero también aquí nos está dando unas señales de lo que señala el semáforo. No, acá no hay verde, el blanquito equivale a verde, el rojo peligro y el amarillo que puede haber peligro. Por ejemplo, acá en filiación, no es lo mismo una persona que tiene una secundaria superior a una persona que no tiene estudios o analfabeta. Ya está una persona en desventaja. Estado civil no es lo mismo una mujer casada que una mujer soltera o en otras condiciones o que no sea una relación estable. Pero cuando estamos acá frente a un embarazo, menores de 15 años o mayores de 35 años por primera vez, ya se le marca con rojo, es un caso que se debe tener en cuenta o para hacer sus controles o atención en forma más de cerca a la gestante. Por acá tenemos el número de gestaciones, número de partos, abortos. Lo ideal es que no haya abortos, pero si hay abortos ya es un semáforo amarillo. El número de hijos también puede significar un riesgo, por decir, tiene más de 3 hijos, tiene pesos de los hijos menos de 2.500, ya es un problema. Tiene gemelares, ya es un antecedente no tan bueno. Más de 37 semanas, menos de 37 semanas,
Estamos hablando de un embarazo prematuro, entonces acá ya nos está denotando que en este embarazo puede haber algún riesgo. Pero si se procedió a un parto normal o por cesárea, lógicamente la cesárea tiene mayor riesgo, por eso que está anotado acá en rojo. Ahora de los nacidos, sea por vía vaginal o por cesárea, tenemos en cuenta lo que se dieron vivos, se estarían en verde, mientras que los que nacieron muertos estarían en ámbar. Y de estos que nacieron vivos, hay que tener en cuenta cuántos, puede ser que nacieron vivos, ¿cierto? Pasa unos años, cuántos vivos tiene, pero en la actualidad, hoy que hago la historia, cuántos hijos tengo vivos, cuántos murieron en la primera semana, cuántos murieron en otras fechas. Lo mismo por acá, en la terminación del embarazo, si fue aborto, si fue ectópico, si fue embarazo molar, no son normales de hablar de una evolución de un parto normal que termina en parto. Aquí anotamos si fue un aborto, qué tipo de aborto, si fue espontáneo o completo o incompleto, si tuvo que ser legrado o no. Acá hay un dato importante resumido de recién nacido. Si hay 5 hijos, le preguntamos cuál fue el que pesó más. Eso es lo que anotamos acá en gramos. Por acá, antecedentes familiares patológicos ya es marcado en ámbar. Antecedentes personales, si hubo un aborto, sería ámbar, un aborto en... Ahora, este rojo debe ser un aborto complicado. Hay un problema, es una gestante, pero hay una patología cardíaca que hay previa. Cirugía previa ya es un antecedente a tener en cuenta de enfermedades congénitas, enfermedades infecciosas que están marcadas en rojo, problemas de infertilidad, hemorragia postparto como antecedente personal. Por acá, si en la parto anterior estuvo retención de placenta o no. Entonces, esos son los datos que se va anotando. Luego de la parte de filiación, tenemos lo que es filiación, antecedentes personales, familiares. Viene datos referentes al embarazo actual, como es el peso histórico que tuvo antes del embarazo, y se debe anotar también el peso actual. Y este peso se va registrando lógicamente en unas tablas que también está en esta historia perinatal. Registramos la talla, si ha recibido vacunas antitetánicas completas o incompletas, grupo sanguíneo muy importante. Ahora, esta historia clínica perinatal lo llena en cualquier hospital. No hay seguridad que el que lo llena verdaderamente sea basado en un registro de un análisis. Cuando se trata de grupo sanguíneo y requerimos hacerle transfusión sanguínea, no se confíen en la historia clínica porque puede estar errado. Mejor, a pesar que aquí dice O positivo, mejor tomémosle nuevo grupo sanguíneo, que eso es rapidísimo y no haya interferencias o confusiones, errores que pueden ser negativos para la salud de la gestante. Igualmente datos de grupos del factor RH, acá sería un RH negativo, por acá el examen clínico y tiene problemas en cualquier nivel físico, glucosa, cómo está, mamas,
Papa Nicolau, VIH, examen de orina. PK en esputo si es una paciente sintomática, lógicamente no es en todas. Problemas de resultados de colposcopía, si es que se le hizo. Exámenes de Torch cuando hubo investigación de motivos de infertilidad. Y acá tenemos las patologías para anotar las patologías que pudieran haber. Patologías maternas que vamos a notar que luego al reverso está una lista de patologías que se han deducido del registro de enfermedades internacionales, que son tres tomos, y ahí se sacan los más importantes, de lo que más utilizamos. Por así decir, si es un embarazo considerado normal, una rigidez pélvica, placenta previa o hemorragia de tercer trimestre, pero también anotemos cuándo hicimos el diagnóstico y anotar registro internacional de enfermedades. Datos del parto, también van anotadas acá. Hasta aquí es diagnóstico que tuvo durante los controles del embarazo, pero acá tenemos ya datos con respecto al parto. Parto, fecha, hora, si el parto fue espontáneo, fue inducido, fue por cesárea, el tipo de atención, donde fue un hospital primario, secundario, terciario, y por lo general es el hospital nivel 3, 1. Acá tenemos que anotar el sexo del recién nacido, talla, peso, perímetro cefálico, perímetro abdominal en centímetros. Anotamos el recién nacido, le van a abrir una nueva historia y eso debe estar registrado acá en la historia de la madre. Y el recién nacido, cuáles van a ser sus apellidos, puesto que el primer día o cuando nace todavía no están muy seguros del nombre que le darán al recién nacido, pero anotamos los apellidos de los padres. Acá viene anotación que se extrae de los datos que da el neonatólogo, por decir la edad, por el examen físico, a qué edad gestacional pertenece, el peso por edad gestacional también. Esto lo determina el neonatólogo, pero nosotros lo registramos en la historia perinatal. Si hubiera un dato que el neonatólogo considera que el recién nacido, también anotaremos acá, pues copias bien. Esta es la historia perinatal de la madre, pero así como esta historia perinatal, neonatología tiene una hoja adicional de historia perinatal del recién nacido, que tiene que tomar datos de la madre que son importantes, pero dirigido más a lo que son los datos del recién nacido. Es un vistazo global de lo que es la historia clínica perinatal. Creo que estoy acá en la más chiquita, debe ser en la más grande. Creo que ahí estamos mejor. Desglosando un poco la historia perinatal, acá tenemos los datos que ya hemos mencionado, datos. Si no hay estudios, este es ámbar. Requiere un seguimiento continuo, está en rojo porque tiene alguna patología adicional. Menos de 15 años, mayor de 35 años y es primeriza. También
No estamos en rojo porque requiere un seguimiento más cercano, más continuo, estar más pendiente. Igualmente las cesáreas que se marcan en rojo, lo normal es lo que está en blanco. El blanco debe ser un verdecito del semáforo. Los rojos de mayor riesgo. Datos referentes al embarazo actual. Peso habitual, o sea, antes del embarazo. Talla de sus vacunas, sobre todo antitetánica. Tipo de sangre, ya en grupo RH negativo ya estamos en problemas, entonces anotamos esto. Que sea como una señal de alerta a tener en cuenta. Última regla, ver si que esa última regla la mujer lo tiene conocida o es que tiene dudas. Y si tiene dudas hay que anotar acá que es dudoso. Entonces, si es dudosa ya pasa a ser ámbar. Lo ideal es que se acuerde bien. Muy bien. No se acuerda, ponemos ámbar. Importante en el primer trimestre, en la actualidad, creo que muy rara mujer embarazada no se hace una ecografía en el primer trimestre, excepcionalmente sucede eso. Entonces, esa primera ecografía deberíamos anotarlo acá. Ecografía, fecha de la ecografía, cuántas semanas, si hay determinación de longitud céfalo-caudal, diámetro biparietal, si se puede, y de acuerdo a la ecografía, y de acuerdo a los datos dados, cuál sería la fecha probable de parto con la última regla que nos ha dado. Para los casos de que hay hospitalización, y no es una cosa normal que una gestante se hospitalice, puesto que el embarazo lo consideramos no un proceso anormal, sino un proceso fisiológico normal, pero si hay motivos de hospitalización es porque hay algo que llama la atención y por lo menos un estado de alerta, fecha, por decir que estuvo internada, que se hizo el diagnóstico de tal enfermedad, diagnóstico, fecha. Si hubo algún motivo de atención de emergencia, fecha, los diagnósticos, acá hay para dos atenciones de emergencia. Si hubiera una tercera, añadimos una hojita en blanco, ponemos la fecha y añadimos el diagnóstico, porque acá ya no nos deja mayor espacio. Ver serología para determinar Lewis, básicamente BDRL o RPR. Hemoglobina es importante, cuando hay anemias es ámbar. Y vos sus ciclos completos de psicoprofilaxis obstétrica, por supuesto. Luego viene el examen físico, examen clínico en forma general. Acá no especifica por segmentos del cuerpo, sino en forma general, vemos que está bien, no hay algo que llama la atención. El problema en estructura odontológica está bien, o hay problemas, o está cuello uterino normal o anormal. En mamas, todo acá no es normal y acá es normal. Peles, VIH, Papa Nicolau, colposcopía, si eso es normal o algo que llama la atención. Por ejemplo, estamos en un cáncer, ya no sería un ámbar, sino un rojo de mayor riesgo. En mujeres sintomáticas, tos crónica, se tomó el esputo, le hicieron BK, no le hicieron BK, examen de orina, examen de glucosa, torche en pacientes que han estado en estudios de infertilidad. Como les decía, es ampliando un poquito más el segmento parto y
Terminación del embarazo. Hay que determinar, tuvo control del embarazo, si el embarazo está acorde con la edad gestacional, se produjo parto o aborto, producto de la gestación fue uno, fue gemelares o múltiples. Acá la función de temperatura, edad gestacional calculada, presentación durante el trabajo de parto, si fue cefálica, pelviana o situación transversa. Porque transversa no hay, cuando hablamos de una situación transversa, acá no hay presentación. Presentación es cefálica o espodálica. Transversa es una situación transversa. Tamaño fetal acorde a la edad gestacional. Que si el inicio del trabajo de parto fue espontáneo, inducido o fue una cesárea electiva. Membranas ovulares. Al ingreso, lo normal es que tengan membranas íntegras hasta el final, hasta el periodo impulsivo, pero si hay ruptura en horas previas, hay que anotar la hora que hubo la ruptura y las características del líquido amniótico, porque hay que pensar que puede haber complicaciones de corioamnionitis dependiendo del tiempo y el tipo de líquido amniótico que se elimina, que puede ser un líquido amniótico claro, verdoso claro o un verde denso, que ya nos puede significar un sufrimiento fetal. Acá el espacio para poner el diagnóstico, pues en placenta previa. No, acá es la parte de medicación. En la parte primera, parte 1, ponemos medicación. En fondo yo puedo poner acá analgésicos y al frente, ¿qué medicamento? Un paracetamol. Puedo usar anestésicos en forma general. Puede ser oxitocina, puede ser misoprostol. Oxitóxicos, puede ser oxitocina, ergometrina. Esa es la forma como se usan los medicamentos que hay que anotarlo. Se produce el parto, se produce el aborto, hay que anotar los datos acá. Fecha, hora, terminación fue espontánea, con la ayuda de un parto instrumentado, force o vacuum, o fue por cesárea, que la duración del embarazo fue normal, fue prolongado, lo que mencionaba cuando pasa de 42 semanas, o que el parto sea demasiado rápido, una multípara en 3 horas, comenzó y termina el embarazo y ya se produce el embarazo. ¿Por qué riesgoso? Porque la precipitación puede el niño salir desgarrando estructuras maternas y haber también traumatismos en el propio niño. Hubo muerte fetal. Si se produce un aborto a los 8 semanas, 10 semanas, 2 semanas, diríamos que sí hubo muerte fetal durante el embarazo. Entonces eso es amarillo. Durante el parto, o sea que hasta el final va bien, pero durante el parto se produce la muerte fetal. Es conocido cuando no tenemos datos, de repente la madre murió, el niño murió, no sabemos a qué hora, ni por qué, ni cómo. Si la institución primaria, secundaria, terciaria. Secundaria puede ser un hospital 2, 1, los centros de salud. ¿Quién lo atendió? Un médico, obstetriz, interno, enfermera, auxiliar de enfermería, estudiante, empírica o partera, familiar, otro, pues a veces solitos, dan a luz, se cortan su cordón umbilical y llegan al hospital. Entonces es lo que hay que notar qué fue, si fue parto o fue legrado, entonces es lo que lo anotamos acá. Y acá está para anotar el neonatólogo que atendió, si fue un parto normal, hay que notar qué neonatólogo lo atendió. Si fue parto,
qué obstetra o qué personal de este grupo es el que atendió. Lógicamente, cuando hablamos de interno, alumno, siempre tiene que estar al lado un asistente de planta o sea obstetriz, sea médico. Incluyendo el médico residente, no debería atender solo, sino estar siempre un médico especialista al lado, estar presente como orientador en el procedimiento. Igualmente sucede con neonatología, tiene que, aunque lo atienda la enfermera, aunque lo atienda el médico residente, pero el responsable final es el médico especialista en neonatología. Datos importantes que se tienen que anotar también: si se procedió a episiotomía, sí, no, si hubo desgarro de primero, segundo, tercer grado. Tercer grado es cuando hay desgarra el esfínter, o cuarto grado cuando desgarra la pared rectal. La pared rectal, el alumbramiento, si fue espontáneo o fue manual, y ya no es normal porque hay una inducción, ahí tienen que introducir la mano en la cavidad, en el canal del parto para extraer la placenta, que tiene que entrar la mano dentro de la cavidad uterina y desprender y despegar la placenta. Si bien se usa profilaxis antibiótica, pero es necesario anotarlo porque se lo hace como fines profilácticos, que si la placenta se usó fue completa e incompleta. Acá datos de recién nacido, apellidos de recién nacido. Acaba la historia solamente y acá datos de los apellidos padre y madre. Antecedentes obstétricos. Un aborto ya es un problema que se señala con ámbar. No es rojo, pero es un ámbar. Una cesárea sí. No es lo mismo que un parto vaginal o una cesárea. Es mejor el parto vaginal. Número de nacidos vivos, nacidos muertos. De los nacidos vivos, ¿cuántos viven en la actualidad? ¿Cuántos murieron en la primera semana y cuántos murieron después de la primera semana? Esa historia perinatal va acompañada de un carnet perinatal, que es un resumen, es lo mismo. La historia perinatal queda en la historia de cada institución y el carnet perinatal lo porta la gestante. Si lo atendieron en Tumbes, si se va al sur hasta Tacna, se va con su carnet. Entonces es muy buena orientación tener el carnet perinatal donde están sus datos. Por algún motivo queda en estado de inconsciencia, no va a informar, pero los datos van a estar anotados en la historia y es una gran orientación. Pero es la misma resumen que el CANE es una copia de lo que es historia perinatal. Acá vamos registrando por fechas, edad gestacional, peso, funciones vitales, presión arterial, posición del feto, si se puede determinar posición, presentación, situación, latidos cardíacos fetales, si les damos añadiendo fierro u otros datos, entonces cada control. Lo ideal es que haya unos 6 controles. El hecho que haya 20 controles en un embarazo no lo hace más efectivo, que tengan mayor ventaja, sino que sean controles muy adecuados, en proporciones acordes a la patología que puede estar asociada. Acá en este cuadrito anotamos la altura uterina, peso fetal. Esto es lo que el carnet lleva el nombre de la gestante, las citas que se da.
Creo que esto ya lo notamos. Acá están, no se ve bien, pero es una idea que tenga. Cuando estamos en los hospitales vamos a ver las historias perinatales, que en la historia perinatal al reverso está el código de enfermedades. La mayoría, los que más frecuentes. Y si no está, lo buscamos el código de enfermedades en el CIE-10, código de enfermedades internacionales, y no están. Acá tenemos también diagnósticos de neonatología. Acá hay indicaciones de parto instrumentado cesárea. Por ejemplo, ¿por qué fue cesareada una gestante? El motivo de la gestante de la intervención es uno. Estamos como diagnóstico estrechez pélvica, placenta, cesárea anterior, hemorragia tercer trimestre. El diagnóstico principal sería estrechez pélvica, porque si es estrechez pélvica y en el segundo embarazo que viene la pelvis se va a modificar, siempre va a ser estrechez pélvica, que fue el motivo de la cesárea primera, y eso se va a repetir. El motivo de la indicación del parto instrumentado es uno solo. Por acá están dando los datos de que te medican, no lo veo bien, pero acá está el tipo de medicación, qué medicamento se usó. Por acá están las anomalías congénitas, por ejemplo, anencefalia, hipoxia, el Código Internacional de Enfermedades. Preguntas. Doctor, Doctor, una consulta. una consulta. Una más. Dentro de una de las diapositivas había una parte que decía de antecedentes, ¿no? Por ejemplo, decía hoja de coca, estaba de color ámbar. O sea, se recomienda a las embarazadas que no, por ejemplo, tomen mate de coca o chachen coca. No, lo que se refiere ahí es hábitos nocivos. De Ah, ya, forma pensé que era general. el otro. El agua de coca creo que ya no es un problema. Un mate no le va a hacer nada a una gestante. Es una infusión muy leve, pero sin hábitos, echar coca creo que podría ser dañino, o otros hábitos como mm, marihuana, otro tipo de drogas. Creo que es bueno anotarlo en la historia como dato importante. Y la recomendación que daremos como médico es, pues, que si quieren a su hijo que se inhiban a consumirlo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, hay una fórmula que nos preguntan bastante en los exámenes, en el ENAM también, en el residentado, que es la de G y la P. No sé si podría explicarnos un poco más eso. A la fórmula obstétrica. Ajá. Sí, doctor. Creo que se me ahorró porque lo tenía en las primeras nomás.
A eso te refieres, ¿no? Sí, doctor. Ya. Estos son partos. En realidad no son todos partos porque también hay abortos. ¿Cómo comienzo yo a preguntar? ¿Cuántos hijos tiene? Por decir, hay dos. ¿Cuántos abortos tiene? Uno. ¿Cuántos embarazos ectópicos? Uno. ¿Cuántas molas tiene? Uno. Entonces, molas, abortos, molas y embarazos ectópicos se catalogan dentro de lo mismo, serían tres. Acá son partos a término y acá partos pretérmino. Digamos que partos pretérmino, cero. Supongamos que tiene también cero. ¿Cuántos embarazos tiene ahí? 5 Tres. embarazos. Allá. Acá ya hay un error vivo. Si digo que tiene dos hijos vivos, no puede ser que bien han salido prematuros o han salido por partos a término. Entonces corregimos. Acá hay uno, porque si hay hijos vivos, dos, tiene que haber. Pueden ser los dos a término, pueden ser los dos pretérmino. Ya. Estos dos hijos, que uno fue pretérmino, otro a término, están acá, los dos hijos vivos. Entonces, ¿cuántos embarazos van? Uno, dos y tres, cinco. Y si actualmente está embarazada, sería, 6. 6. 6. 5 más claro, 1 de 4. la suma está bien, pero no es correcto anotar el embarazo actual. Les explico luego. Serían cinco, dos partos, que son los hijos que están vivos, más tres, un aborto, un embarazo ectópico, una mola. No se considera el embarazo actual. ¿Por qué? Porque esta fórmula obstétrica corresponde a antecedente. Está en la parte de antecedentes. ¿Ya? Por eso que si ahora está embarazada de 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, el embarazo actual se considera como una enfermedad actual. Y acá esta fórmula es correspondiente a lo que son antecedentes. Van a haber algunos docentes que les exigen y lo sumen con la actual. No es correcto. Si quieren, revisen el CLAP, Centro Latinoamericano de Perinatología, y en las instrucciones no se, incluso en las mismas historias de instrucciones en los carnet perinatal dice, no se considera el embarazo actual en la fórmula obstétrica. ¿Alguna pregunta de esto? No sé si me entendieron esta parte. Sí, doctor, eso lo entendió. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Una consulta, doctor. Usted dijo que el carnet perinatal lo tiene la madre, ¿no? Sí. Si en caso lo pierde o lo extravía, ¿el mismo hospital tiene una copia de ese carnet? No, es la misma historia clínica. Se le copia de la historia clínica o sacas una fotostática de la historia perinatal. Ah, ya, ok. Sí. Muchas gracias.
Se les recomienda siempre, pues, ahora que las copias son baratas, fáciles de tener siempre guardado su historia mental, caminar con una copia, y si no se pide, pues si no está en Tacna, me quiere pedir, pues, pide al Hipólito Unanue, tiene que enviarle su copia, que está en la historia. No, no habría problema ahí. Doctor, disculpe, el embarazo ectópico mencionó que lo poníamos en la segunda línea de derecha a izquierda. O sea, la mola, ¿qué más era? Embarazo ectópico también. A ver, este numerito corresponde a partos a término. Claro, terminó. Indistintamente que sea parto normal, cesárea, no indiscrimina ahí. Acá, Pretérmino. pretérmino, tampoco discrimina cesárea o parto normal. O sea, no hay algo que en esta formulita se le diga este es cesárea y parto normal. Usted sabe que no está la parte. Esta partecita del tercer espacio, pues, el tercer cifra corresponde a lo que es abortos. Pero ahí incluimos también embarazo ectópico porque es una pérdida del embarazo y una mole datiforme que al final es un embarazo alterado. O sea, acaba el número de abortos. Pero el embarazo ectópico se cataloga como un aborto, la mole datiforme que también al final sigue manifestándose igual que un aborto, entonces también se lo cataloga ahí en ese espacio, en esas cifras. Pero aparte de eso, como no hay unos datos, se puede anotar, anotaríamos aparte pues una partita donde dice tópicos 1, abortos 1 y mola 1. Entonces sería dato un poco más preciso, porque esta forma nos va a dar una forma general. Para decir cuántos embarazos esta señora tiene, pero aquí me puede decir cuántos partos entre pretérmino y a término. ¿Alguna otra duda? Todo claro, maestro. El grupo de ustedes falta una chica, ¿no es cierto? No, doctor, solo somos los tres. ¿Ah, son los tres nomás? Sí. Ya, entendí mal entonces. ¿Y el mail es el que estaba enfermito? Acho era el que estaba enfermo. Ah, ya. Lo siento, doctor, acá estoy. Sí, sí, hay que tener en cuenta, no hay problema. Muchas gracias. Me pongo de acuerdo cómo hacemos mañana la práctica sí, pues la práctica y con Caituiro y yo les aviso en todo caso. Sí, doctor, justo la delegada del grupo me estaba preguntando cómo iba a ser mañana, porque le había preguntado al doctor Caituro y no estaba entendido de cómo se iba a realizar esto mañana, la práctica de mañana. En realidad el que maneja es el doctor Tello. Yo le he dado algunas sugerencias, pero de todas maneras quiero que me confirme cómo lo haríamos. Ya, Podríamos porque entrar sí, doctor. los dos grupos y pasado entre el otro, o entramos también los dos en la sesión y no hay problema en cuestión, acá no habría problemas en cuestión de número, como sí sucede en la práctica. Presenciar un consultorio no podemos meter 6, 5 o más alumnos. Claro, Bueno, sino que no hay problemas. Déjeme la un práctica ratito era, con el doctor Tello y con el doctor Caitiro ponernos de acuerdo y cómo lo hacemos. Yo te comunico, Renzo. ya, sino que mi consulta es porque, o sea, el doctor Tello hoy nos dijo que tendríamos que preparar, por ejemplo, mañana nos tocaría a Acho y a mí
presentar la parte práctica que era supuestamente hacer como que una revisión del tema, que es propedéutica obstétrica, y otro hace el caso clínico. Un caso A ver. clínico. A ver, les explico cómo estamos manejando yo las prácticas virtuales. El doctor Tello tiene una manera, seguramente le sugerimos otras formas. La primera clase, como la de hoy día, y que voy a prepararme un caso clínico, podría ser una historia clínica con errores para hacer algunas observaciones, o está bien descrita una historia, pero creo que se va viendo a poquitos. Lo de mañana se puede revisar un poquito lo que es maniobras de lío, porque si lo hago yo, es ver todas las maniobras, las generalidades, y si hay algún dato importante se adiciona lo que ustedes podrían, lo que les ha dicho el doctor Tello. Pero cuando llegue, por decir, una enfermedad, hemorragia de tercer trimestre, placenta previa, hemorragia postparto, y ahí sí sugiero que ya vayamos a complicaciones, historias, casos clínicos, que hay cosas un poquito más que se pueda buscar y que pueda aportar. De mañana creo que es un poquito hacer entender lo que van a ustedes a llevar durante el curso de los 3 meses y algunas aclaraciones y preguntas que podría haber de ustedes. En todo caso, me pongo de acuerdo con el doctor Caituiro, dependiendo del doctor Tello. Si entramos 6 cada uno, lo vemos el grupo en conjunto. Y Ya, yo doctor. les comunico, ¿ya? Ya está. La, Está bien, la doctor. clase de Me avisa. mañana sí ya lo programé, su compañera me estaba preguntando, yo lo programé para mañana. Ya, A las doctor. 12, Muchas gracias. 12:30 está programado. Sí, doctor. Entonces, Nos en vemos. todo caso, no solo hago la preparación del tema, pero el caso clínico no. Si por ahí encuentra su caso de propedéutica y caso clínico, no creo que haya mayor Que cosa. estaba buscando no encontraba. Entonces, no te preocupes. Digo, cuando lleguemos a casos, ya pues una secular de cordón, prolapso de cordón, coreamnionitis, ahí sí tiene que buscar casos. O si pueden encontrar algún dato que pueda ser un poco más ilustrativo, depende, un video, un caso clínico, de repente está bien, pero si no lo encuentran, no veo problema si que me tocara a mí solamente. Ya, doctor, está bien. ¿Ya? Me avisa igual cualquier cosa. Sí, sí. Ya, Ya, nos doctor, muchas vemos. gracias. Nos vemos. Hasta mañana, doctor. Cuídese. Hasta luego, doctor, cuídese. A la mañana, está bien.